En forma. Dile al que está al lado 7 consejos para mantenerte en forma. ¿Verdad? ¿Qué zumba ni qué zumba? 7 consejos del apóstol Pablo para que te mantengas en forma. Primera de Tesalonicenses, vamos al capítulo 5, verso 16 en adelante. Abra su Biblia. Vamos a Tesalonicenses. Eso es. Vamos a hojear la Biblia. Dijo un anciano, vamos a ver lo que dice el papel. ¿Verdad? Eso. Y vamos a leerlo. Amén. Indíquelo con un amén, no nos enojamos aquí. Eso es, muy bien. Dice la Escritura de la siguiente manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno nada más, absteneos de toda especie de mal. Muy bien, qué consejitos, ¿verdad? Para fin de año. Para fin de año. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella en sí es espíritu y es vida. Gracias, bendícenos, háblanos por medio de tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo con nosotros. Gracias por permitirnos ver las luces de colores de fin de año nuevamente. Sin duda alguna tú has sido bueno y nos das detalles a tus hijos, a quienes tú amas. Nos llenas de detalles, de aprecio, de amor para con nosotros. Gracias, te damos en Jesucristo. Amén. Amén. Ocupe su lugar, sea tan amable. Nuevamente, repita conmigo 7 consejos para mantenerte en forma. Muy bien, sabemos que son, la verdad, tiempos difíciles, ¿verdad? Es difícil ahorita. Alguien por ahí expresó y dijo, bueno, si no la hice en el verano, menos ahora en el invierno. Si no la hice desde enero, pues ya estamos a fin de año, ¿ya qué, verdad? Y alguien dijo por ahí, usted coma lo que quiera, deje que el cuerpo tome la figura que quiera. Pareciera ser la filosofía de muchos, ¿verdad? Pero no, tenemos que tener cuidado, aunque sabemos que es la época del menudo, del pozole. ¿De qué otro más? De los tamales. Aquí lo único sano que comemos es el pavo. Del champurrado. ¿Qué más? Empanadas, galletitas, los buñuelos. Bien, entonces resumiendo, lo único sano es el pavo, ¿verdad? Muy bien. Pues tal vez pensando en eso, el apóstol Pablo dijo, ¿qué recomiendo a Centro Libre y su gente por allá en la época de Navidad? Bien, la iglesia en Tesalónica era una iglesia confusa, estaban confundidos la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo escribe 2 cartas, él tiene que huir precisamente por allá en Grecia, por allá se encuentra en Atenas, tiene que huir acerca de amenazas sobre su vida, sobre Timoteo y los demás cercanos a él. Y tienen que huir a otros lugares. Y desde otros lugares escuchan la confusión de la iglesia. La confusión central de la iglesia era acerca de Cristo. ¿Cómo Cristo regresará? ¿Cómo Cristo resucitó de entre los muertos? ¿Cómo Cristo nos resucitará a nosotros, a los que creemos en Él, en su nombre? ¿Cómo sucederán todas esas cosas? Y la iglesia en medio de confusión, como hoy en día también se encuentra mucha confusión en medio de la iglesia, el apóstol escribe acerca de los acontecimientos finales cuando Cristo aparezca en gloria, de cómo aquellos que han dormido en Él o han muerto para nosotros, han dormido en Él, simplemente serán llamados primero y después nosotros los que vivimos
Vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes, si ese fuera el caso y el Señor viniera esta noche o el día de mañana que nosotros vivamos. Pero así como le dijo a la iglesia en Roma, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Así que Él le da 7 recomendaciones a la iglesia en Tesalónica, después de hablarle y solucionarle su confusión acerca de Cristo, acerca de la resurrección de entre los muertos y acerca de cómo la iglesia ascenderá al cielo juntamente con el Hijo de Dios. Y le dice: amados hermanos, estén siempre gozosos. Diga conmigo: gozosos. Tal vez su traducción dice alegres. Estén siempre alégrese. Otra traducción dice: sean felices en su fe. Gócense y alégrense continuamente. Otra traducción dice: siempre, alégrense siempre. Aunque pareciera que es difícil alegrarse uno siempre, ¿verdad que sí? ¿Está conmigo? Porque parece que cuando nos convertimos al cristianismo, nos convertimos a otro tipo o especie de culto o de ciertas cosas, ¿verdad? Que se vuelve uno más serio y la gente se vuelve más amargada. Por alguna razón que desconocemos, la gente se vuelve más seria y más amargada. Y no solamente ellos, le amarga la vida también a otros, ¿verdad? Cuando el consejo de la palabra de Dios es de que nos alegremos, de que estemos gozosos siempre. Y una de las cosas que produce el gozo es la liberación de nosotros de cadenas, de amarguras. Nos trae alegría y nos trae un mejor parecer en nuestro rostro. Lo que es el gozo o la alegría tiene que ver con la alabanza. Otras traducciones la ligan mucho a la alabanza. Y es que la alabanza debe de estar constantemente, como dijo y escribiera bien el salmista David, tiene que estar constantemente en nuestra boca. ¿Está conmigo? O sea, gócense constantemente, sean felices constantemente, es lo que está diciendo, alégrense constantemente. Ahora, ¿qué tan constante es nuestra alegría cristiana? Puede ser que seamos conocidos como personas frustradas en la vida cristiana. ¿Está conmigo? O hay cosas que le frustran a usted en la vida cristiana y es incapaz de sonreír a los demás. Es incapaz de tener una alabanza en su boca. Es incapaz entonces de reír, de sonreír. Pero el gozo y la felicidad que habla aquí van ligado a la alabanza. Que en todo tiempo nosotros estemos alabando a Dios. El que lo escribe es una persona experimentada en tribulaciones, en angustias, en necesidades. Fue latigado, fue golpeado, fue apedreado, fue difamado, fue angustiado, pasó hambres, pasó peligros de muerte dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Pasó muchas cosas este hombre que nos escribe estas palabras. Y de hecho escribió una carta que le llaman la carta del gozo, llamada Filipenses. La escribe desde una prisión, encarcelado, esposado en sus manos, con grilletes en sus pies. Pero aún así le dice a la iglesia en Filipos: gócense. Una vez más les digo, gócense. ¿Está conmigo? Es que la alegría en la fe y el gozo en el Señor no depende de ninguna circunstancia. No depende de ninguna circunstancia y nosotros tenemos que aprender a alabarle en medio de la prueba, en medio de cualquier cosa. Su alabanza debe de estar de continuo en nuestras bocas. Eso es lo que este hombre está diciendo y está haciendo con nosotros. Quiere que nosotros estemos siempre gozosos y alegres a pesar de cualquier circunstancia. De pronto uno no entiende lo que está pasando, pero después, como dice el Salmo 84, que todo aquello que viene se convierten en estanques de bendición para nuestra vida. Después se convierte en alabanza y usted aprende a alabar a Dios en medio de la circunstancia que está pasando. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos mantenernos en forma? Mire, más allá del tamal y del champurrado.
vamos a sonreír este fin de año. ¿Está conmigo? Por favor, dale una sonrisa Colgate al que tienes al lado. Regálale una sonrisa Colgate. Sonríele. Y es una de las cosas por las cuales tenemos que diferenciarnos a los que no conocen de Dios. El segundo consejo del apóstol es orad sin cesar. Vamos, dile al que está al lado, orad sin cesar. Para que te mantengas en forma. No es suficiente, amados hermanos, tomarse cierto licuado verde en la mañana. No es suficiente ir a aeróbics, hermana, meterte a zumba. Hombres, ir al gimnasio. No es suficiente. Tu vida espiritual no depende de eso. Depende de esto que dice el apóstol Pablo. Orad sin cesar. Quiere decir que tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo. Alguien dijo, o a un hombre le preguntaron, ¿por qué ganas tú orando? Bueno, primero déjame decirte lo que pierdo orando. Pierdo la ira, pierdo la violencia, pierdo lo mal hablado. ¿Está conmigo? Pierdo la falta de perdón, pierdo muchas cosas. O sea, Dios me quita muchas cosas cuando yo oro. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Miren las palabras que emplea el apóstol Pablo. Gozosos en la esperanza. Se sufre también en la tribulación, pero a pesar de todo, tanto en la alabanza o en los días buenos, tanto en el sufrimiento, tenemos que ser constantes en la oración. ¿Está conmigo? En Mateo 6:5 Jesús dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, no sean como los cuando oren. ¿Por qué razón? Porque hay una cosa que los discípulos le preguntaron a Jesús, nada más una en todo: enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros hemos preguntado eso? Ellos veían a Jesús, lo veían orar. Marcos capítulo 1 dice que Jesús se levantaba de muy temprano en la mañana y se apartaba, salía de la casa y se iba a orar. Y para orar dentro de su cultura estamos hablando entre 4 y 5 de la mañana. Esa es la hora temprano que se iba a orar. Ahora, en nuestra cultura, ¿verdad? Es la hora de echarnos la cobijita más a gusto. En la cultura del judío no, esa es la hora para salir a orar. Mire qué maravilloso. Es la hora para salir a orar. Y ellos veían lo que Jesús hacía, pero sobre todo veían los resultados de la oración. Alguien dijo, si tú, de acuerdo a la cantidad de que tú oras, es la cantidad que vas a tardar en resolver conflictos. Es decir, entre más tú oras, más pronto resuelves conflictos. Entre menos horas, más tardas en resolver conflictos en la vida o en resolver problemas. Entre más tú oras, menos tardas. ¿Por qué razón? Porque Dios te da la sabiduría y Dios ya está trabajando a tu favor porque ya oraste. ¿Está conmigo? Y los discípulos no le preguntaron a Jesús, enséñanos a echar fuera demonios. Enséñanos a cómo levantar un paralítico. Por favor, enséñanos cómo orar por un muerto y darle vida. Enséñanos cómo se recibe la vista para orar nosotros por alguien y que recobre la vista. Enséñanos cómo se camina sobre el agua. Enséñanos cómo convertir el agua en vino. Ellos observaban a Jesús y se quedaban asombrados. ¿Cómo? ¿Por qué razón hace este hombre estas cosas? La clave está en la oración. Diga conmigo, la clave está en la oración. Y es la única pregunta en los evangelios que le hacen a Jesús. Enséñanos a orar, Señor. Y Jesús les dice, cuando oren, diga conmigo ahora, cuando oren. Es decir, no espero que ores. No espero que sientan orar. No espero que cuando quieran, no, cuando ores. En otras palabras, cuando vayas a la cocina, porque tienes que ir a la cocina. ¿Se entiende?
cuando te sientes a comer, porque te tienes que sentar a comer. ¿Está conmigo? ¿Se entiende ahora? Entonces no es algo opcional, es algo normal en la vida del cristiano. Tiene que orar, el cristiano tiene que orar. Y Jesús les está diciendo cuando oren. ¿Por qué? Porque es algo que va a suceder, pero ha dejado de suceder. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu recámara, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Consejo: y orando, no uses vanas repeticiones. Ahí dice su Biblia: no pienses que por tu palabrerío vas a ser escuchado. Ahí dice su Biblia. No piense que por estar insistiendo se le va a contestar. No piense que por estar con repetidera de palabras se le va a responder. Jesús les está enseñando a orar a sus muchachos. Cuando oren, cuando estén orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles. Anteriormente dije, un gentil es una persona devota, religiosa. Primera de Reyes capítulo 18. Aquellos hombres que creían en Baal comienzan a golpearse el cuerpo y comienza a sangrar su cuerpo, clamando a su Dios para que diera respuesta y fuego descendiera del cielo. Son personas devotas que tienen religión, que tienen ciertas creencias, pero su Dios nunca les contestó. Pero en cuanto Elías clamó a Dios e invocó a Jehová, fuego descendió del cielo. No hubo tanto show, no hubo tanta repetición, no habló en vano. ¿Está conmigo? La palabra gentil quiere decir una palabra devota, religiosa. O sea, no pienses, no seas como los hipócritas y tampoco actúes como un gentil, como una persona devota religiosa que piensa que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos. ¿Está en su Biblia? ¿Está conmigo? Porque esto está en su Biblia. Léalo bien. No sea semejante como ellos. ¿Por qué razón? Dice Jesús, porque vuestro Padre ya sabe de qué cosas tiene necesidad antes que vosotros le pidas. ¿Sí? ¿Cuántas veces le pide su hijo a usted? Usted siendo hijo, si tiene sus padres o cuando era más joven, ¿cuántas veces usted le pedía a sus padres? Sus padres sabían bien que usted necesitaba ropa, pantalones, tenis, zapatos, X, ¿cierto? Lo mismo es Dios con nosotros. Exactamente lo mismo. Así que lo único que le pidieron a Jesús fue: enséñanos a orar. ¿Por qué razón? Porque lo único que Él quiere es que nos acerquemos a Él, que platiquemos con Él, que andemos con Él. En el campamento a los hombres les dije el capítulo 2 de Génesis, capítulo 1, perdón, de Génesis. Dios creó todas las cosas y también ahí creó al hombre. Pero después en el capítulo 2 nos dice que allí formó al hombre. Son dos palabras diferentes. Lo crea y lo forma. Lo crea y lo forma. Para que Dios o para que ese hombre pudiera trabajar, pudiera gobernar, necesitaba un cuerpo para que pudiera gobernar.
para que pudiera cultivar, trabajar la tierra, señorear, necesitaba un cuerpo y Dios se lo dio. El capítulo 1, Dios lo hace conforme a su imagen y a su semejanza. Capítulo 2, Dios toma del polvo de la tierra y lo forma y sopla sobre él aliento de vida y viene a ser el hombre un alma viviente. El hombre espiritual dentro de nosotros necesita tener relación y comunión con Dios. Para eso fuimos creados. Edén quiere decir punto de encuentro o puerta de acceso del cielo hacia un punto en la tierra, en el cual Dios y todo el cielo tenía acceso y tenía comunión con aquel hombre que fue creado. Nuestro espíritu, lo que hay dentro de nosotros, necesita tener comunión y cercanía con Dios. ¿Está conmigo? Pero nosotros nos la pasamos peleando con el pecado toda nuestra vida. Toda nuestra santa vida estamos batallando con el pecado. ¿O habrá alguien que me diga aquí que no? Porque estamos encerrados en un cuerpo y estamos lidiando constantemente con cosas del mundo, cosas pecaminosas. ¿Me doy a entender? Y nos la pasamos la vida cristiana, los 30, 40, 70 años, peleando con nosotros mismos y con el pecado. Pablo lo resumió de esta manera: maldito de mí, miserable de mí, que estoy encerrado en este cuerpo de muerte. ¿Está conmigo? Es algo que estamos batallando constantemente en la vida cristiana. Constantemente. Te digo algo. Dios lo que espera es de que no batalles tanto. Esto va para largo mientras tengamos vida. A un anciano le preguntaron: ¿a qué edad dejaste de ser tentado? Dice: yo nunca he dejado de ser tentado. Porque el cuerpo envejece, pero lo de adentro nunca cumple años. Lo de adentro nunca cumple años, lo de adentro nunca envejece. Como bien decimos, el cuero se arruga. Pablo lo diría de una mejor manera: el cuerpo interior se va rejuveneciendo. ¿Está conmigo? Déjese de pelear con el pecado y viva su vida cristiana. ¿Cómo? Acercándose a Dios. Entre más cerca estés al Señor, mientras haya alabanza en tu boca, haya disciplinas espirituales en tu boca, hagas cambios en tu vida que te acerquen cada vez más a Dios, menos tiempo vas a tener para estar peleando con el pecado. ¿Está conmigo? Mientras siempre estamos lidiando y vamos a estar lidiando con esa cosa. Pero Dios espera que nos acerquemos más para que tengamos menos tiempo de estar allá batallando con las mismas cosas que hemos batallado ya la edad que tenemos. ¿Se entiende? Nuestro espíritu necesita acercarse a Dios, aquel que le dio la vida. Número 3, dad gracias en todo, porque Él es el revelador y mediador del testamento, dice una traducción. Es una de las primeras cosas que enseñamos nosotros a nuestros hijos: da gracias. Es lo primero que nos enseñaron nuestros padres. ¿Quién te dio eso? ¿Le diste las gracias? ¿Nos dan algo? Gracias. ¿Ya dijiste gracias? Decíamos: diga gracias, chamaco burro. No sea burro. Dé las gracias. El Señor también desea que nosotros demos gracias en todas las cosas. ¿Sí? Y hablé acerca del testamento y acerca de la cultura del reino. ¿Cómo funciona el reino? ¿Cómo alguien se acerca al rey, se inclina sin palabra, le ofrece un regalo y el rey tiene que mostrar su riqueza al devolver un regalo de aprecio a ese gesto que se le hizo? Cultura de reinos, normal en reinos, eso es normal en ellos.
Aún los reinos actuales, que pueden ser muy pocos, los países que están todavía gobernados por reyes, pueden ser entre 16, 20, tal vez algunos 13 que todavía ejerzan el gobierno como reyes, como monarcas. Pero esa es la cultura de reinos y la Biblia está escrita dentro de esa cultura de reinos. ¿Por qué? Porque Dios es rey sobre todas las cosas. Número 4, no apaguéis el espíritu. Vamos, para que se mantenga en forma este fin de año, no apague el espíritu. ¿Sí? El espíritu no se apaga solo, siempre lo apagamos nosotros. No se entristece solo, siempre lo entristecemos nosotros. No se lastima solo, nosotros siempre lo lastimamos. El espíritu nunca se aleja solo, sino que nosotros somos quienes le ahuyentamos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué anda así agüitado? ¿Por qué anda tan apagado? ¿Qué no son esas las palabras que usamos? Hey, lo veo muy apagado, ¿qué pasó? Porque se ve en el rostro, se ve seco, se ve frío, no hay sonrisa, no hay devoción, no hay prontitud, no hay alabanza. Hay otro ceño en su rostro. Dejó de ser proactivo, dejó de ser puntual, dejó de asistir, ya anda más lejos, decimos, anda por las orillas. Algo le pasó, pero al final lo que menos queremos es responsabilidad personal, es otros son los responsables. Sin embargo, el apóstol Pablo está responsabilizando a Timoteo y le dice: tú eres responsable de lo que se te impuso mediante las manos. ¿Está conmigo? Tú eres responsable, no apagues el fuego. Y después le diría a Timoteo del don de Dios, pero aquí dice: no apaguéis el espíritu. ¿Por qué se ve eso? Con acciones. Las acciones dicen que tu espíritu está muerto, está delicado, está enfermo, está en unidad intensiva. Tu espíritu está simplemente por allá, alejado, seco, triste, pero quien lo dejó apagarse somos nosotros. Diga conmigo, somos nosotros. Salomón dijo en Eclesiastés 11:6: por la mañana siembra tu semilla. Diga conmigo, por la mañana. Por la mañana. El libro de los Salmos nos dice 7 veces aún oraba. Daniel aún oraba 3 veces al día. Y aún 7 veces voy a alabar al Señor, dice el salmista. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es bueno. En otras palabras, amados hermanos, no dejes de trabajar. No apagues el espíritu. Sé pronto para la obra de Dios. Y si ya te desocupaste de algo de hacer para la obra de Dios, no te des tanto tiempo en hacer otras cosas, sino que vuelve y ocúpate en tu trabajo, en tu labor. Hay trabajo que se nos dio a todos, nuestro asunto pastoral. Dios puso al hombre a trabajar, pero hay otro trabajo que a todos nos concierne, que es la obra de Dios. A todos nos concierne esto. No dejes de sembrar tu semilla en la mañana y no dejes de trabajar por la tarde. Número 5, no menosprecies las profecías. Para mantenernos en forma, no vamos a apagar el espíritu. Amén. No apague el espíritu y no menosprecies la profecía. En otras palabras, la instrucción divina, la revelación divina, la exhortación, no la menosprecies. En otras palabras, si Dios te ha dicho algo o te dijo algo en el pasado, Dios lo va a cumplir. En su tiempo y a tu tiempo perfecto, Dios lo cumplirá todo eso. ¿Sí? Así que dice, no apaguéis el espíritu y no menosprecies, ¿qué? La profecía. No menosprecies la profecía. Todos somos diseñados de una manera diferente, pero a causa de ese diseño Dios tiene propósitos para nosotros. ¿Sí? Todos somos diferentes físicamente y todos somos así por propósitos de Dios. Y hay una profecía más segura que es la palabra de Dios. Siga leyendo la palabra de Dios.
Número 6, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinadlo todo hasta que puedas reconocer qué es lo bueno para ti. ¿Sí? Ya sabemos que si le seguimos echando menudo y todo lo demás, ya sabemos lo que nos va a pasar. Ya sabemos que si no corremos, si no hacemos ejercicio, si no caminamos, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Está conmigo? Ya sabe usted si sigue comiendo chorizo y chicharrones, ya sabe lo que va a pasar en los años por venir. ¿Está conmigo? O sea, ya lo sabemos lo que nos va a pasar, lo que este cuerpo va a sufrir. Así que para mantenernos en forma, vamos a examinarlo todo, especialmente en estos tiempos, que son tiempos malos, que son tiempos donde hay de todo y todo pareciera ser bueno, pero no todo es bueno. ¿Sí? No todo es bueno. Hay cosas que le van a dañar, por eso hay que quedarnos examinando hasta que reconozcamos qué es lo bueno para nosotros ahí. E ir al Señor. Cuando a usted le duele una muela, ¿a dónde va? ¿En quién piensa? En el dentista. A usted le da un dolor que dice, este dolor no lo había sentido antes. ¿En quién piensa? En un doctor. Asimismo, cuando usted sienta que se está apagando, ¿en quién va a pensar? En Dios y su palabra. Asimismo, cuando usted esté escuchando cosas raras, cosas extrañas, ¿en quién va a pensar? En la palabra. ¿Está conmigo? Cuando usted escuche que alguien está enseñando, están predicando, ¿qué le pasa en su mente? La palabra. ¿Por qué razón? Porque usted ha leído la palabra. Y entonces usted, amado hermano, está comparando lo que está escuchando con la palabra. ¿Sí? Pero hay que leer la palabra. ¿A cuántos de ustedes les gusta comprar libros de esos de receta para cocina? Nada más a mí. A mí me atraen mucho los libros de recetas para cocina, mucho, porque la fotografía se ven hermosas, ¿verdad? Ya ha terminado el producto ahí, los platos, haga esto, acá haga. Pero después cuando va al lado trae una lista de ingredientes, que media cuchara de esto, que tanto de aquello, y uno no tiene paciencia para la media cuchara, uno le echa la cuchara entera. Y ahí se la pasa a uno. Total que usted y yo no cumplimos con la lista que viene ahí, ni con el orden, ¿verdad? Pero nos gusta la fotografía y cuando vamos a la tienda nos ponen esos libros de cocina muy hermosos y de vuelta nos vemos tentados a ello, pero no hacemos conforme ellos está. Pero ¿qué si hacemos conforme está escrito en la palabra de Dios? Vamos a disfrutar más y vamos a ser más sano en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Así que vamos a examinarlo todo y vamos a retener lo bueno. Y número 7 y último, absténganse de toda especie de mal. De toda especie de mal. Ya lo dije, vivimos peleando con el pecado. Si no fuese así, este lugar estaría súper lleno. ¿Sí? Pero es la batalla diaria y continua con el pecado. Y por eso nos sentimos derrotados. Y por eso el cristiano se siente mal. Y por eso no viene a la casa de Dios. Y por eso dice, no, pues ¿para qué no quiero ser hipócrita? Y para eso no, pues que hay tantas cosas. Con el pecado. Y vivimos asediados de ello. Y así será toda nuestra vida. Lo que tenemos que aprender es acercarnos más a Dios. Para pasar más tiempo con Él, tener más tiempo con Él. Por eso cuando tú ores, dijo Jesús, cuando vayas a la cocina y agarres el pavo y te sientes a la mesa, porque tienes que ir a la cocina. ¿Por qué razón? Porque te va a dar hambre. ¿Está conmigo? Hay de aquellos que se levantan a las 2, 3 de la mañana a comer. Pero tienes que ir a la cocina. Mas tú cuando ores, ¿por qué razón hay que orar? Porque hay alguien que nos está esperando. Está nuestro Padre esperándonos para hablar con nosotros, para escucharnos en nuestras necesidades. Es por eso que no me venga con sus cantaletas, dice aquí el Evangelio. Bueno, es traducción mexicana. No piense que por estar pide, mire, me va a caer gordo. Nada más dígame qué necesita. Es más, yo ya sé qué necesitas. Si necesitas tenis, yo sé qué necesitas. Punto. ¿Está conmigo? Pero creemos que por nuestro palabrerío seremos escuchados. No, Dios ya sabe lo que tenemos necesidad.
Pero hay que llegar en oración. ¿Para qué? Para acercarnos a Él y dejar las demás cosas que nos están atrayendo y destruyendo y entreteniendo. Porque la vida cristiana se nos pueden pasar 20, 30, 40 años en entretención y condenados nosotros mismos. Y Dios esperando, amados hermanos, que nos acerquemos más a Él para que estemos menos tiempo allá. ¿Se entiende? Y Él ya sabe de qué tenemos necesidad. 7 consejitos nada más para que se ponga en forma, para ponernos en forma, ¿sí? Y ya después deje que el cuerpo espiritual tome la figura que quiera. Pero hay que leer la palabra y hay que comer la palabra de Dios. Tenemos la bendición de leerla, tenemos la bendición de escucharla. Trae su Biblia y su teléfono, póngala mientras maneja. Escuche la palabra de Dios para que ella entre en usted y se aplique en su vida. Simplemente se encarne en usted. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces vamos a mantenernos en forma. Póngase de pie, por favor. Vamos a mantenernos en forma. Así que vamos a